El problema es un par de el Perú ya salió elegido un presidente, o por lo menos dos, que estaban a favor de la pena de muerte. Y uno que no le aplicaron. Fujimori consulta a la Corte de San José si puede aplicar la pena de muerte a los terroristas. Y la Corte le dice, si usted aplica, denuncia toda la competencia. Entonces no se puede hacer parcialmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no va a aplicarse la pena de muerte. Querramos o no, no se va a aplicar. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que es una baraja política que han soltado, populista, que le ha soltado Alan, que le han soltado muchos. Pero ¿cuál es lo que se debe condenar? Lo que se debe condenar es tratar, como intentó hacer René Gastelumendi el domingo y como hizo también la conferencia episcopal días después, tratar de sostener que por determinada posición populista o lo que querramos, una persona está yendo en contra de una doctrina, de la doctrina de la Iglesia. Y no es así. Como dice Banda, hay opiniones, ¿no? O sea, opiniones, y en lo opinable hay libertad. Sí, listo. Hay otro aspecto también que, no solo de la pena de muerte, sino que se ve que hacer las penas más fuertes, más grandes, más severas, hace que la criminalidad disminuya. Y eso hasta en los cómics aparece que es lo contrario. No está. Bueno, cuando aparece The Punisher en el universo de Daredevil, los villanos hasta se hacen más malos porque tienen miedo de ser entonces eso pasa en el cine. A mí la discusión sobre la pena de muerte y un hecho que tú mencionaste hace un rato, este crecimiento, esta propagación de la abolición, la tendencia a la abolición, me parece que coincide con un terror del mundo occidental a la muerte. A la muerte. Exacto. Es algo que no se debe ver, de lo que no se debe hablar, todos lo pasamos maravilloso, todos lo estamos pasando maravilla. A mí un signo, por ejemplo, es también la abolición de las corridas de toros. O sea, la misma gente que promueve el aborto, jaja, y que está en contra de las corridas de toros es la misma que está en contra de la pena de muerte. Curiosamente, la mirada sobre la muerte en otras épocas de la propia historia occidental era bastante diferente, ¿no? Los condenados a muerte eran vistos con respecto hasta con devoción. Con devoción, exacto. Pero ahora ahí hay toda una teología, una hermosa teología de la pena de muerte. No. Sí, hay una hermosa teología. No sé si habrá habido, bueno. Sí, una hermosa teología de la pena de muerte. Una hermosa teología de la pena de muerte. De la pena de muerte, y que se expresaba en una sociedad cristiana, ¿no? Porque recordemos que una de las señales del origen divino de la soberanía era la capacidad que tenía el príncipe de imponer la pena de muerte. Ahora vivimos en una sociedad secularizada y en una sociedad que niega la trascendencia después de la muerte. Que una sociedad atea, por ejemplo, imponga la pena de muerte es la cosa más terrible. Entonces, según esta hermosa teología de la pena de muerte, habría que esperar una reevangelización de la sociedad para volver a aplicarla. Pero al margen de todo, yo creo que es un asunto que se presta a descalificaciones políticas y que en verdad no contribuye a ni siquiera a cumplir lo que se promete. O sea, no es ni siquiera el debate sobre la pena de muerte, nunca es el debate sobre la pena de muerte. Es el debate sobre los candidatos, sobre cómo descalificar a los que la presentan o cómo manipular a la población que va a votar. Pues creo que en ese sentido, a ver, Juana de Arco fue condenada injustamente por un tribunal a morir, una santa católica. ¿Sí? Como tantos tradicionales católicos. Entonces, la pena de muerte, incluso hay que revisarla también de cara a los hechos que han sucedido con mucho cuidado. ¿Sí? Yo creo que en un mundo donde en verdad la pena de muerte actualmente se utiliza para perseguir a enemigos políticos, para condenar a minorías étnicas, para matar minorías religiosas en Oriente Medio, es muy difícil hablar de una teología de la pena de muerte. No, hay teología de todo. Hay teología de todo. Hay teología de todo. Sí, pero particularmente yo no defendería en estas circunstancias una teología de la pena de la muerte. No Circunstancias. No, así es. Pero precisamente el derecho natural se configura de acuerdo con las circunstancias. El título de la naturaleza humana va mediando de acuerdo con la naturaleza histórica. Tú en la Edad Media no tenías derecho a que te curen la tuberculosis, pero ahora sí tienes derecho natural a que te curen la tuberculosis. El problema es que ahora no hay la imposición. Esa es una posición discutible. Esa es una posición discutible porque ahí lo que tú tienes es una positivización, una especificación de un derecho que seguía existiendo mientras haya naturaleza humana. Entonces,
pretender la mediatización histórica de la naturaleza humana es un tema muy difícil, muy discutible, que daría para varios programas y que probablemente sería interesante hacer. Sí. Pero volviendo al tema, hay otra trampa, hay otra trampa. Habría que, aún su importancia es un debate, pero aquí hay un tema. Hay otra trampa semántica con respecto a la pena de muerte. Tratar de igualar la defensa de la vida del no nacido con el rechazo a la pena de muerte. Son cosas que tienen una diferencia significativa. Entonces, pretender, como el cardenal Bernardán, el cardenal norteamericano, la famosa ética de la vida consistente, de sostener que por las mismas razones por las que uno está en contra del aborto debería estar en contra de la pena de muerte, es una trampa. Porque aun cuando rechacemos la pena de muerte, tenemos que sostener, aun cuando se rechace la pena de muerte, mejor dicho, tenemos que sostener que existe una gran diferencia entre un culpable y un inocente. Eso es una interpretación de nuevo, porque Finis tenía esa interpretación y luego Finis cambia. Finis contra Finis, ¿no es cierto? Sí, entonces, claro, la primera interpretación de Finis era precisamente que oponerse a la pena de muerte no significaba tener que necesariamente no poder defender la vida. Y luego Finis cambia su interpretación y dice, no, en verdad, defender la vida implica en estas circunstancias, de acuerdo con una interpretación moderna, digamos, de sus principios filosóficos realistas, también oponerse a la pena de muerte. Yo creo que eso es polémico, lo podemos hablar otro día, pero es la interpretación de un profesor católico como John Finis, muy respetable. A ver, cerramos, doctor. No sé, pero si la llegan a implantar en el Perú, bueno, ya está implantada, pero liberalizar, digamos, ojalá que haga una consulta popular, ¿no? Con una lista de nombres para ir bien matriculado, la gente. Claro, yo tengo ahí. Yo pienso que al final de cuentas, la implanten o no la implanten no va a cambiar nada, porque la criminalidad va a seguir ahí, ¿no? O sea, no se está resolviendo el problema de fondo de la criminalidad. La criminalidad, lamentablemente, con pena de muerte o sin pena de muerte va a ser igual. Es más, con cualquier pena, la criminalidad no se va a resolver. Hasta los delitos pueden ser más agresivos. Sí, claro. La criminalidad es miedo de que te maten. Además también, ya no solo... la filosofía del derecho te dice que la gente no cumple la norma por miedo a la sanción, sino que es una cosa que mete el positivismo filosófico. Ya no vas a robar nada más, no vas a robar y matar al testigo para que ya no te atrapen, porque no va a haber pena de muerte. Lo penoso es que el tema ha terminado encajonado en las propuestas, en una de las propuestas de seguridad ciudadana de los candidatos, y no tiene el debate que merece en realidad. Porque creo que una buena conclusión es esa, digamos, que sí, esto merece un debate desde otro enfoque. Porque a través de ¿Quién lo va a debatir? No, nadie se va a debatir. Porque ustedes se acuerdan la posición de Monseñor Cipriano. Luz Salgado acaba de salir a decir que la opinión de Keiko Fujimori sobre la pena de muerte es una opinión personal. ¿Ustedes se acuerdan de la opinión personal? Bueno, a ver, de la opinión personal. ¿Ustedes se acuerdan de la opinión personal de Monseñor Cipriano en 1993, donde llamó cobardes a los que se negaban a considerar la posibilidad de la pena de muerte a los terroristas? Era una opinión de un obispo, era una opinión de un obispo católico. Y no por eso podía ser excluido de la comunión de romana, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es una baraja populista. Keiko lanza una baraja populista y sus enemigos recogen una baraja herética, ¿no? Y lanzan herética, ¿no? Entonces, ¿Estás hablando de la conferencia episcopal? de la conferencia episcopal y de los PPK. Tú estás diciendo que la conferencia episcopal está haciendo propaganda por PPK. No está haciendo propaganda por PPK, está atacando a Keiko. Yo O sea, está hablaría haciendo de una propaganda por izquierdización del episcopado peruano. No, el episcopado peruano no ha hablado de la amenaza militante de la ideología de género en ninguno de los documentos que ha lanzado sobre la campaña, aun cuando ha estado explícitamente presente esta ideología en los planes de gobierno. Pero ahora sí hace una explícita mención a la pena de muerte. ¡Qué coincidencia! Lo que puede conllevarnos a pensar que en la conferencia episcopal peruana hay un giro y un grupo de personas que tienden más a comulgar con principios progresistas. Exacto. Que con la doctrina católica. O una insuficiente ortodoxa. formación filosófica. O a entrometerse en la campaña, como lo dijeron de Monseñor del Río. Cuando Monseñor del Río de verdad defendió doctrina, intervino ¿no? sobre principios que merecían la pena ser defendidos. Así es. En cambio, una cuestión opinable. Bien, listo. Ha sido usted, tío Ronco, donde quiera que estés, estamos contigo. Te recordamos.